Importantísimo de esta radio universitaria. O sea, Alba Lucía le dio un empuje enorme a lo que es este proyecto que tenemos hoy. Alba Lucía rompió un poco ese esquema de una radio con muchas dificultades económicas, de una radio que muchas veces no tenía con qué sacar adelante su proyecto radiofónico, y saca la emisora de estos muros y se consigue recursos y empieza a cambiar la tecnología y empieza a meternos a todos un ánimo distinto y una entrega diferente para luchar por un proyecto que no podíamos dejar vencer. Yo le agradezco inmensamente a esta mesa de trabajo que me permita saludar con una emoción extraordinaria a quien fuera mi maestra, a quien creyó en mí, a quien me permitió que yo estuviera sentada en esta emisora de la Universidad de Antioquia, no solamente haciendo radio, sino dirigiendo los destinos de esta radio universitaria. Yo, Alba Lucía, la adoro con todo mi corazón y me une a ella un profundo amor, y la saludo con una enorme, pero enorme alegría de saber que ella se enteró de este cumpleaños. Yo no sabía dónde localizar a Alba, porque Alba es una ciudadana del mundo que unas veces está en una parte y otras veces en otra, y yo no tenía cómo ubicarla, pero ella nos acaba de llamar y yo le pedí que nos permitiera sacarla al aire. Yo le voy a pedir a Douglas que se quede también un minuto para que salude, porque yo sé que Alba recuerda a Douglas, y hace un instante estábamos hablando aquí en la esquina. Alba Lucía, Alba, con todo el amor del mundo, mil gracias por unirte a la celebración de este cumpleaños de la emisora, mil gracias por estar en los micrófonos de esta que es tu casa y es tu radio. Beatriz, muchas gracias por todas esas palabras, y yo pues me siento muy emocionada de podernos comunicar, de compartir y de expresar parte de lo que siento por las emisoras, por ustedes que son las que lo hacen posible, reconocerte la labor que has llevado a cabo en los últimos años, de todo lo que me ha alegrado con la extensión de las emisoras a las regiones, con todo el impulso que vienen teniendo, y sobre todo siempre con el potencial de las emisoras, de los estudiantes y de la universidad, poder sacar el alma de la universidad, de la región, del país y del mundo a través de la voz universitaria. Alba, buenos días, te saluda Douglas. Me alegra mucho porque pues hace mucho tiempo no tenía ni idea de Alba, y me alegra mucho poderte escuchar. ¿Qué has estado haciendo en Londres? ¿A qué te dedicas hoy en día? ¿Cuál es el día a día de Alba Lucía Henao? Douglas, yo me vine a Londres, como dijo Beatriz, a estudiar inglés, y me quedé. Yo fui la agregada cultural del gobierno colombiano en Londres durante 4 años. Yo me vine a extender y a afinar las relaciones culturales entre Inglaterra, Irlanda y Colombia. Fue una experiencia muy importante, donde pues me traje también el sentir y la búsqueda de las emisoras. Pues venía de allí calientita con todo ese espíritu y esa búsqueda de lo cultural, con una visión distinta, muy profunda y muy arraigada en lo que es Colombia y en su diversidad, pero también muy dispuesta a compartir con el mundo y a llevar del mundo lo que se permitía y lo que era posible en ese entonces. Fueron pues 4 años como diplomática en Londres, muy importantes, muy bonitos, con muchas experiencias personales, y luego yo me fui a Rumania como cónsul en una situación muy difícil, porque era un consulado que se iba a cerrar, era cerrar y dejar las relaciones de los colombianos, no muchos, en esta región del mundo, pero en situaciones muy complicadas, porque generalmente pues hay problemas. El consulado trata de ayudar al colombiano que está en dificultades, y fue una etapa también muy interesante de cierre, de memoria de lo que habían sido muchísimos años, cientos de años de Colombia en Rumania, en una región muy importante. Y tuve allí pues también la oportunidad de relacionarme con el presidente y los consulados para empalmar una relación que se había tenido por parte de Colombia, pero que lamentablemente se cerraba, y allí ya yo tenía mi hijo en unos meses, en un medio climático difícil. Yo cuento siempre la anécdota que yo no sabía hasta entonces por qué la gente usaba abrigos de piel, pero claro, era imposible soportar el frío de Rumania en tal época sin un abrigo de piel.
En fin, que de allí seguí mi trabajo cultural y formé mi propia empresa, ahorita en Latinoamérica, donde traigo obras latinoamericanas de artistas, las extiendo a través de Europa. Mi día a día pues tiene muchas cosas, es una cotidianidad importante porque es una cultura inglesa, vivo en el campo, en el bosque. Me dedico bastante al tema familiar, a la educación de mi hijo que tiene 11 años, un muchacho que ahora escribe y es músico y bueno, yo les tendré que contar en alguna oportunidad ya más familiarmente. En fin que no, es lo mismo, la esencia y la búsqueda siguen siendo la misma y muy arraigada al país, muy interesada en él, con unos puntos de vista desde fuera críticos, pero amorosos. Lucas, me encanta de veras oírte, que me des la oportunidad de saludarlos. Para mí también es muy emocionante y los abrazo de verdad con todo mi cariño. Alba Lucía, le habla Nidia Montoya. Yo no creo que se le recuerde mucho de mí porque yo ingresé cuando momentos previos antes de que usted se fuera para Londres y entré como monitora siendo estudiante de la Universidad de Antioquia. Está hoy muy estoy chiquita. acá. Está muy chiquita, sí. Más o menos unos 15 años aproximadamente. Hoy estoy como directora del noticiero Alma Mater. Me encanta, también me llena de mucha emoción que usted se hubiera integrado a esta celebración de nuestros 80 años. Y quiero preguntarle en primera instancia cómo se enteró de que nosotros estábamos cumpliendo 80 años, porque ayer nada menos en uno de los corredores la mencionábamos y mirábamos como qué posibilidades teníamos de contactarla, y hoy nos llena de sorpresa que usted nos llame en directo desde Londres y que podamos hoy conversar con usted. Sí, mi hermana me escribió un mensaje y se enteró porque ella escucha las emisoras y me dijo, Alba, las emisoras están cumpliendo años, entonces de inmediato empecé a buscar en el web los teléfonos y a tratar de comunicarme, que les cuento que no es fácil el tema de identificar teléfonos, pero llevo un buen rato, ya lo logré. Sí, mi hermana me contó. Alba, podemos recordar un poquitico en esa época cuando usted era directora de la emisora, también que hacía radio, por ejemplo, cómo se llamaba el programa o el noticiero que se tenía en ese instante en la emisora cultural, que es lo que conocemos hoy como Alma Mater. A ver, yo llegué en un momento importante porque el deterioro que llevaba la emisora con la restauración del Paraninfo era bastante como delicado y empezamos con el proyecto de irnos para otra sede, entonces fue la búsqueda de la sede, también un poco la recuperación más humana, de lo humano, ¿cierto? Del ambiente, de lo que pasaba allí, un poquito había deterioro, cansancio, falta de recursos, entonces fueron 2 años en los que se proyectaron muy distintos temas. También dirigí el noticiero AM/FM a las 7 de la mañana. Yo vivía en Santa Elena, pero bajaba diariamente a comunicarme con los oyentes y a iniciar mi tarea diaria como directora. Sí, fueron distintos proyectos, la parte tecnológica, donde se ubicaba el transmisor, la lucha política, la lucha institucional, de que bueno, si nos vamos, nos regresamos al Paraninfo, pero yo tenía la seguridad de que era ganado el tema de tener ahora, hoy 80 años, eso nadie lo puede negar, y las emisoras tienen historia, tienen sentido, tienen potencial, tienen la gente, tienen todísimo por hacer. Alba Lucía, muy buenos días. Los saluda Antonio Rodríguez Marenco. Yo soy coordinador de la emisora cultural Universidad de Antioquia en el suroeste antioqueño con sede en Andes. Emitimos señal para gran parte de esta subregión cafetera de Antioquia, incluida parte de algunas veredas y zonas rurales del municipio de Fredonia, donde hemos estado. De allá han salido historias que han sido incluso reconocidas a nivel nacional. Hemos participado de lo que es contar la región en este sistema de radio educativa que hoy cuenta con 6 radioestaciones. Cuando yo le cuento eso a usted, que hizo parte también de la emisora cultural, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué opinión le merece el saber que hoy no solo estamos en Medellín, en su área metropolitana, sino que todo el departamento, además que escucha la emisora cultural, conoce de cerca las historias que se cuentan en las regiones con cada uno de los coordinadores? Yo creo que tenemos mucho que hablar. Me encantaría encontrar palabras suficientes para expresarles lo importante que es que las emisoras estén en el suroeste antioqueño. En este momento se me ocurre un nombre, un ser que me llega, Rodrigo Arenas de Tancur, su cumpleaños esta semana. Seres como él, como Efe Gómez, pero sobre todo el campesinado, la historia,
no solo de Fredonia, sino del suroeste, realmente amerita todo un trabajo de tradición oral, de historia económica, una región que fue primera en producción cafetera, está en una situación bastante complicada y bueno, tiene que ver con la situación del país, pero allí, te digo que en este momento siento el olor de las flores, del café y todo, porque soy muy arraigada al país y en especial a la zona cafetera. Alba Lucía, yo que conozco a Alba, porque además no solamente fue mi jefe durante los años que ella estuvo en la dirección de la emisora cultural, sino que fue una persona absolutamente cercana a mí y por tanto tenía una gran influencia en mi pensamiento y en mi manera de concebir la radio, y fueron muchos los momentos que compartimos, no solamente en esa casa de Prado a donde se trasladó la emisora cultural, sino que por fuera, es decir, en su casa en Santa Elena y en otros espacios donde Alba Lucía me compartía su mirada del mundo y de la vida, y conozco también su capacidad para analizar políticamente el país. Alba, ¿cómo ve el país hoy? ¿Cómo ve a Colombia desde Londres, desde un país que tiene unos niveles de desarrollo muy importantes? ¿Cómo ve lo que está sucediendo en este momento en Colombia y particularmente con el proceso de paz? Porque yo sé que además Alba es muy crítica, es una mujer muy inteligente, muy interesante y con una gran capacidad de análisis político. Casi no se conoce en el mundo otra opción para salir del problema de la violencia que no sea una negociación. O sea, si no hay negociación, nosotros seguimos con un problema más grave. Es posible que firmado el proceso, firmados estos acuerdos, haya otros brotes de violencia. Pero indudablemente el momento histórico que vive Colombia con el proceso de paz es único y nosotros no podemos aplazar por más siglos el problema que tenemos con una guerrilla que nace de una problemática social que el país tiene que solucionar paulatinamente si quiere ver que el mundo tiene medios civilizados de negociación y de vivir. Problemas de pobreza y dificultades económicas se viven en todas las partes del mundo. Pero Colombia tiene ya una historia muy clara en relación con las diferencias tan grandes que hay entre clases sociales y una clase política bastante corrupta. Entonces, nosotros no podemos cerrar los ojos ante una oportunidad. Yo diría que uno maneja un optimismo moderado frente a todo, porque sabe que la manipulación en estos momentos históricos sigue funcionando, pero es vital que el país continúe con un proceso de paz. Le agradecemos muchísimo a Alba Lucía Henao, es directora de la emisora cultural Universidad de Antioquia, que vivió momentos también, quien hizo parte de lo que es hoy esta casa radial que ha servido, sin lugar a dudas, de escuela de grandes generaciones de comunicadores sociales, de periodistas que hoy están ejerciendo en medios externos con gran éxito, como lo es Douglas Balbín, que nos acompaña también esta mañana. Creo que aquí hay varias generaciones reunidas en este momento al aire. Nos llena de muchísima emoción que usted de manera voluntaria desde Londres se hubiera comunicado con nosotros, nos hubiera tenido presentes para esta celebración de los 80 años, de la cual usted también hace parte. Y muchas gracias a ustedes. Mi gratitud perenne con Alba Lucía Henao Torres, a quien de verdad, ella sabe que lo digo con todo el amor y la humildad del mundo, le debo estar sentada en estos micrófonos y le debo dirigir esta emisora de la Universidad de Antioquia, que desde siempre estuvo metida en mi piel y en mi corazón y en mi mente, pero que se hizo realidad y fue posible también porque Alba Lucía permitió que yo me quedara dirigiéndola cuando ella se fue a trabajar otro proyecto de vida en Londres. Alba, mil gracias, un abrazo enorme, y te pido por favor que no cuelgues el teléfono, yo salgo un momentico y quisiera conversar contigo un instante. Muy bien, tenemos entonces a esta hora de la mañana